Que se establezcan estados de prevención en las zonas que siguen reportando alta actividad de contrabando, es lo que recomiendan miembros de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas. Esto es lo que se señaló luego de conocerse que de enero a mayo se decomisó mercadería por valor de más de 27.4 millones de quetzales y el Estado dejó de percibir 11.4 millones. Consideramos que el informe de la COINCOM y de la SAT empieza a revelar números interesantes. Lo importante es poder empezar a tener esos números, que ha sido siempre un problema, no contar con el impacto de las acciones que hace el COINCOM contra los contrabandistas. Lo cierto es que el acumulado empieza a reflejar más acciones. También hemos solicitado públicamente a los miembros de COINCOM que usen el recurso del estado de prevención en las zonas donde hay más flujo de contrabando, con el objeto de desarticular estas redes de contrabandistas, sobre todo en la frontera con México. Otros resultados en 5 meses fueron 140 denuncias, 135 ante el MP y 5 ante la SAT, 37 allanamientos y 246 acciones interinstitucionales. Bueno, pues aquí está, ¿no? El tema del contrabando, uno de los grandes temas que siempre es problema en Guatemala. ¿Por qué? Significa defraudación al fisco. ¿Por qué? Porque significa también un riesgo para la salud. ¿Por qué? Porque también no vemos cómo podemos combatirlo en una sociedad, Sandy, que cada vez tiene menos oportunidades, porque cada vez es más pobre, porque cada vez hay menos oportunidad, porque cada vez es menos trabajo, y en donde también el contrabando a veces se vuelve no una situación de elección, sino que en la única alternativa, ¿no? Exactamente, Julio. Vemos entonces que el contrabando al final también es una situación que se quiere normalizar cuando no se tiene que hacer, porque pues es parte también de un ilícito, ¿no? Está catalogado, hablábamos de la legislación, bueno, en Guatemala está catalogado como un delito, pero también las condiciones económicas hacen, no es justificación, pero hacen que este delito se vaya incrementando constantemente, Julio, y en los últimos tiempos se ha dado este aumento. Sí, lamentablemente en los últimos tiempos y sobre todo, digamos, este año, al volver a abrir las fronteras después del tema del COVID, pues bueno, esto se ha incrementado. Siempre lo hemos dicho aquí en A la Medida, ¿no? O sea, el contrabando significa muchas cosas fuera de estos riesgos y estos peligros, pero por sobre todo significa un riesgo para el trabajo de muchos guatemaltecos. ¿Por qué? Porque hay industrias grandes, medianas y sobre todo las más pequeñitas que no pueden aguantar con esa situación, porque es una competencia, al final de cuentas, desleal, no estás pagando impuestos. Exactamente, les afecta de gran forma y sobre todo en un contexto en el que el tema de la reactivación económica se está promoviendo y se está tratando por parte de las empresas legalmente establecidas que están cumpliendo con el pago de tributos, pues puedan entonces recuperarse, pero es difícil hacerlo ante este tipo de negocios, ¿no? Que funcionan sin el pago de impuestos, que las ganancias son mayores y que, bueno, también tienen la facilidad de disminuir los precios de una forma considerable y dejar entonces sin chance de poder ofrecer los precios competentes también pues conforme a los otros negocios que no están establecidos de forma legal, y es una situación que a nivel económica afecta de gran manera a nuestro país y sobre todo entonces cuando cada vez más son los puntos ciegos que se van estableciendo en Guatemala y bueno, en los países vecinos, ¿no? Con estas fronteras. Es correcto, Sandy. Vamos a ver algunos datos, ¿te parece? Bueno, pues entonces ahí los tenemos precisamente en este momento, porque esto es muy importante. El contrabando es uno de los fenómenos delictivos más recurrentes y considerados de los más normales por la propia población. En un país con altos índices de desempleo, falta de oportunidades y pobreza, para muchos el contrabando se constituye en una opción. Sin embargo, esto no quita que el contrabando sea un delito que defrauda al fisco. Tampoco se puede negar que el contrabando constituye siempre un peligro para la salud del consumidor guatemalteco. Por donde lo veamos, aquí estamos viendo realmente una situación que no deja ningún beneficio. Por eso, lo que están solicitando, y yo creo que hasta cierto punto pueden tener razón las cámaras, en este caso empresariales, pero deberían de solicitarlo también las MIPYMES, ¿no? Que son la gran fuerza laboral de este país, es que haya un estado de prevención contra el contrabando. Ahora, yo pregunto una cuestión, un estado de prevención contra el contrabando tendría que ser un estado de prevención entonces permanente, porque es que el contrabando, ¿cómo lo vas a ir combatiendo? Si tenemos una frontera de más de 1000 kilómetros solo con México, y que de ahí es donde viene la mayor cantidad de productos. Y ojo, Sandy, porque estamos hablando
Qué bueno que fueran solo, digamos, 1000 kilómetros, que ya es muchísimo, sino que estamos hablando de varios departamentos, de mucha situación. Y ahora, pues, hay otra situación, siempre lo hemos dicho acá. Hay productos que vienen alterados, hay productos que inclusive que son comestibles, que rompen la cadena del frío y que por ende ya no deberían de servir. Y es una moneda al aire, una ruleta rusa, si van a hacer mal, si van a hacer bien, porque esa es la realidad del contrabando. Totalmente, Julio. Mira, realmente vemos entonces un estado de prevención podría ayudar de cierta forma, pero lo que debería realizarse es un plan constante de control en los puntos fronterizos, detectar esos pasos ciegos para poder entonces tener ese mayor control, pero sobre todo entonces poder establecer operativos sorpresa, donde de esa forma sí puedes detectar entonces las situaciones ilícitas, pero por ejemplo, con un estado de prevención, pones en alerta a la gente. Entonces lo que pueden hacer es que mientras esté vigente, exactamente, evitan entonces ese tiempo, después retoman o pasan por otro lado. Y bueno, es una forma también de engañar a las autoridades, ¿no? Sí, porque no vas a tener un estado de prevención permanente durante esos más de 1000 kilómetros con la frontera mexicana. Yo creo que aquí tenemos que apostarle a otra cosa y lo hemos hablado siempre. Es como en el tema de la delincuencia. Lo que hay que crear es fuentes de trabajo, fuentes de oportunidad para que la gente pueda trabajar y comprar las cosas y tener trabajo también aquí en nuestro país. Vamos a ver unos últimos datos antes de pasar a otro tema. Y es que son los que usted va a encontrar ahí en pantalla. Si no existiera el contrabando, la SAT, fíjese usted, alcanzaría aproximadamente 76.500 millones extras. Recientemente, Sandy, a consecuencia de la pandemia del COVID-19, se decomisó, imagínense ustedes, un cargamento hasta de vacunas falsas, supuestamente contra el COVID. Tal vez esas sí llegan, ¿no? Otra consecuencia relacionada al contrabando y a la pandemia es que durante el presente año el contrabando se disparó al abrir las fronteras. Y a su vez, mientras más contrabando exista, más posibilidades hay de que trabajadores guatemaltecos pierdan sus empleos en las empresas. ¿Lo tenemos ahí? No sé si la fuerza de tarea sea la mejor opción, pero ahí está la idea y prácticamente pues con esto estamos concluyendo esta temática. Exactamente, establecer un estado de prevención, sí o no, ahí le dejamos a usted los datos para que también usted pues pueda formular así su propio análisis. Al regresar hablaremos de la situación de los hospitales en el país. Desabastecimiento es el que se registra. Bueno, entonces recuerde una sola cosa, nosotros somos a la medida.